Usualmente, cuando se menciona la palabra contaminación, solemos pensar en los tipos de contaminación más notorias. Por ejemplo, la contaminación de los ríos, de nuestras calles, la abundante basura o los desechos sólidos. Sin embargo, uno de los tipos de contaminación más graves por los que muchos países del mundo están atravesando es la contaminación del aire. La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, y los efectos de esta contaminación pueden ser irreversibles para el planeta. El récord de contaminación del aire se rompe todos los años. En 2019, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera se acercaron a los 40.000 millones de toneladas, superando el récord del año anterior. Sin medidas efectivas, la contaminación del aire tendrá un impacto terrible en la vida en la Tierra. Según un artículo de la revista medioambiental Environmental Science and Technology, se debe crear más conocimiento científico e ingenieril de la mano con investigaciones en el área de salud para comprender mejor las propiedades químicas y físicas de los componentes de las sustancias contaminantes en el aire. Y a pesar de que en la actualidad ya se han hecho numerosos esfuerzos para la comprensión de la contaminación del aire y sus efectos en la salud, aún hacen falta muchos más conocimientos y avances para solventar esta crisis ambiental. La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación atmosférica como una de las más importantes prioridades mundiales en salud, ya que en un reciente informe se ha estimado que la contaminación ambiental debido a partículas es responsable de 1,4% de todas las muertes en el mundo. La contaminación atmosférica en interiores tendría un efecto aún mayor, especialmente en países en vías de desarrollo. En definitiva, importantes sectores de la población se encuentran expuestos a contaminantes atmosféricos con posibles repercusiones negativas sobre la salud. La OMS nos brinda datos expresados en porcentajes de incremento por 10 unidades de PM sobre algunos factores médicos en los cuales la contaminación atmosférica tiene protagonismo, tales como visitas a urgencias, síntomas respiratorios, entre otros. Estos resultados muestran el gran impacto que las concentraciones de contaminantes del aire podrían tener en la salud de las poblaciones urbanas de las grandes metrópolis. Según la OMS, alrededor de 6,5 millones de personas mueren al año en el mundo debido a problemas ambientales. Tan solo la contaminación del aire representa el 27% de los infartos de miocardio, el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 37% de los casos de cáncer pulmonar. La producción, el desarrollo del transporte y los procesos a partir de la revolución industrial ha disparado los niveles de dióxido de carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera. Entre las principales fuentes de contaminación atmosférica tenemos fuentes naturales que corresponden al polvo que contiene materia biológica, esporas, polen y bacterias. Fuentes agrícolas que corresponden a insecticidas, herbicidas empleados en la agricultura. Fuentes tecnológicas, por ejemplo, los procesos industriales de todo tipo, el consumo industrial y doméstico de combustibles fósiles y los vehículos de motor. El principal problema se encuentra cuando las fuentes no naturales empiezan a crecer y por ende producen mayores niveles de gases contaminantes en el ambiente. Principales contaminantes del aire. Consiste en una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire. Algunas partículas como el polvo, la suciedad, el hollín o el humo son lo suficientemente grandes y oscuras como para verlas a simple vista. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse mediante el uso de microscopio electrónico. La contaminación por partícula incluye PM10, partículas inhalables que tienen diámetro de 10 micrómetros o menos. PM2,5, partículas inhalables finas que contienen diámetro de 2,5 micrómetros o menos. Las partículas menores a 10 micrómetros de diámetro suponen los mayores problemas, debido a que pueden llegar hasta las profundidades de los pulmones y algunas hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo. Se trata de un gas inodoro, incoloro y tóxico.
Los efectos de la exposición al monóxido de carbono pueden variar considerablemente de una persona a otra según la edad, la salud general y la concentración y duración de la exposición. Las principales fuentes de monóxido de carbono son calentadores de ambiente a gas y querosén sin ventilación, humo de tabaco, calderas y chimeneas con fuga, escapes de automóviles, camiones y autobuses, entre otros. El dióxido de carbono habita la atmósfera en una proporción media de 380 partes por millón. En los últimos 170 años y de forma enormemente acelerada en las 3 últimas décadas, se ha disparado hasta unos valores que alcanzan en la actualidad 415 partes por millón. Las estadísticas oficiales confirman que no ha bajado las emisiones de CO2 durante los últimos años, exceptuando los meses de confinamiento debido a la pandemia. Las fuentes más problemáticas de producción de dióxido de carbono se encuentran cuando se queman materias carbonadas, como el carbono, la madera o los combustibles fósiles, ya sean gases licuados del petróleo, gas natural, gasolina o gasóleo. La contaminación atmosférica afecta a todas las regiones del mundo, pero hay diferentes niveles. Según el informe Calidad del Aire, los países más contaminados del mundo y las ciudades más contaminadas se encuentran en el continente asiático. En términos generales, los entornos urbanos, aproximadamente el 70% de las partículas de PM2.5 se originan debido a las fracciones de gases en la atmósfera. Por otra parte, en las zonas rurales, la quema de biomasa doméstica en calderas sin certificación de bajas emisiones contribuye a niveles de PM2.5 superiores a las de las ciudades en algunos casos. Más de 3.000 ciudades fueron examinadas. Según el informe, el 64% supera las normas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la exposición anual a las PM2.5. De las 30 ciudades más contaminadas del mundo, 22 se encuentran en la India, por lo que se trata del país más afectado. Su capital es la ciudad con mayor contaminación. El resto de las primeras posiciones están ocupadas por urbes de China, Pakistán y Bangladesh. Por lo antes mencionado, el contexto de política ha sonado fuertemente a través de regulaciones y políticas relacionadas a la conservación y desarrollo sostenible, y aportando mejores posibilidades para el desarrollo de nuevas tecnologías. Desde hace muchos años se han venido desarrollando convenios políticos a nivel global, como por ejemplo el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Largo Plazo, decretada por el Convenio de Ginebra desde 1979. Se calcula que en 20 años el 70% de la población global va a vivir en núcleos urbanos. Por lo tanto, según María Neira, directora de Medio Ambiente y Salud de la OMS, los países en mayor desarrollo deben ser los más exigentes en la toma de medidas para los problemas medioambientales relacionados con la contaminación del aire. Es aquí donde se deben tomar medidas importantes, por ejemplo, la implementación de políticas para la transición energética, apostando por fuentes de generación de energía menos contaminantes y renovables, una mayor eficiencia energética en la aclimatación de los edificios y sistemas de transportes públicos y privados sostenibles. Evaluar y documentar este tipo de datos es de suma importancia para tratar los problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad.